Embarazo interrumpido, aborto. El embarazo interrumpido, comúnmente conocido bajo el nombre de aborto, consiste en la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas de gestación, es decir, antes de que el feto o embrión tenga por peso menos de 500 gramos. En otras palabras, el aborto es la culminación de un embarazo antes de que el feto sea capaz de vivir independientemente fuera del vientre de la madre. Existen tipos de embarazos interrumpidos. La Organización Mundial de la Salud reconoce la existencia de dos tipos de aborto, el denominado espontáneo y el inducido. El primero hace referencia a la interrupción del embarazo de forma espontánea y natural, sin el uso de medicamentos o la realización de alguna intervención quirúrgica, después de la implantación del feto, y antes de que éste pueda vivir de forma independiente. En el segundo, se habla de la interrupción del embarazo, pero a través del uso de medicamentos o intervenciones quirúrgicas, antes de que el feto pueda valerse por sí mismo fuera del vientre de su madre. El aborto inducido puede ser seguro e inseguro, y a su vez legal o ilegal dependiendo de las condiciones en las que se realice. El estatus legal de la práctica del aborto en el mundo es variable, desde el acceso libre y gratuito en servicios sanitarios públicos hasta la penalización con años de prisión para las mujeres y quienes practiquen el aborto inducido. Por lo tanto, la práctica del aborto, entendido como aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, está sujeta al ordenamiento jurídico vigente en cada país en el que puede recogerse como derecho o como delito penalizado. 6 naciones del mundo prohíben la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia y tipifican penas de cárcel para toda mujer y persona que realice, intente realizar o facilite la realización de un aborto. Estas ciudades son Ciudad del Vaticano, El Salvador, Honduras, Malta, Nicaragua y República Dominicana, aunque recientemente en Malta los abortos son permitidos para salvar la vida de la madre, ya que Malta era el único país de Europa que criminalizaba el aborto completamente. El aborto clandestino. Cada año en México se practican cientos de miles de abortos clandestinos, por lo que defensoras de los derechos sexuales buscan ofrecer alternativas que eviten riesgos. También ha conocido de casos de mujeres que directamente usan métodos que las ponen en riesgo, como el uso de hierbas que se introducen vía vaginal y que podrían llegar a causar infecciones. Incluso llegan a ser víctimas de violación. Oriana narra que han apoyado casos en los que a las mujeres que se someten a abortos clandestinos les dicen que es necesario hacer una dilatación y que la forma más barata es teniendo relaciones sexuales y que el personal médico les va a ayudar con eso. Otro riesgo generado por la prohibición del aborto es la exposición a instrumental que no esté esterilizado y puede causar infecciones mucho más severas. El aborto no es seguro. Es una de las 5 principales causas de mortalidad materna junto con las hemorragias, las infecciones, la presión arterial alta y el parto obstruido. Y además es la única de las 5 que es casi totalmente prevenible. Estas 5 causas son responsables del 75% de las muertes maternas en todo el mundo. El aborto no es seguro. Por su parte, es responsable de al menos 1 de cada 12 muertes maternas. Según un estudio liderado por la Organización Mundial de la Salud, de los 56 millones de abortos que se solicitaron aproximadamente cada año, alrededor de 25 millones fueron abortos no seguros. Se calcula que cada año al menos 22.000 mujeres adultas y jóvenes mueren a causa de abortos no seguros. El 97% de ellas es en África, Latinoamérica y el oeste de Asia. Además, 7 millones de mujeres tienen que ser hospitalizadas cada año por complicaciones tras someterse a este tipo de prácticas a mano de personal sin la cualificación necesaria y en entornos sin los mínimos estándares médicos. Algunas de estas mujeres sufrirán algún tipo de discapacidad permanente y otras nunca podrán tener más hijos. En todo caso, estas cifras son solo estimaciones, ya que muchas mujeres jóvenes no pueden tener atención médica, aunque sufran complicaciones y nadie sabe cuántas mueren. Es decir, que alrededor de 56 millones de abortos que se realizan cada año, aproximadamente el 45% son hechos de forma insegura.
En muchos lugares hay varios debates sobre los problemas morales, éticos y legales del aborto. El embarazo no deseado es un problema muy alarmante en la sociedad, en el cual no se desea o no está planificado como consecuencia de la ausencia de educación sexual o fallo de métodos anticonceptivos. Por tales motivos, este conduce al aborto y muerte del embrión o feto antes de dicho embarazo inesperado. Por lo tanto, algunas de las causas por las que se lleva a cabo un aborto pueden ser: ausencia de educación sexual, embarazo no planificado, infección, problemas hormonales y nutricionales, asimismo enfermedades y traumatismos graves, toxinas ambientales, obesidad, violación, consumo de alcohol, cigarrillo y drogas. También falta de recursos económicos, presión, ausencia de apoyo familiar, entre muchos otros factores que inciden a que los adolescentes tomen esa decisión. Dilema ético y moral. La reflexión bioética se basa en los hechos, en principios y reglas, aunque tales principios no se determinan de forma abstracta ni se imponen a la realidad de manera autoritaria, ni funcionan como prohibiciones incuestionables. La bioética intenta concluir en los hechos, pero necesita, sin embargo, de principios y reglas. Existen dos principios fundamentales, unánimemente reconocidos, que son complementarios: el respeto a la vida humana y a su dignidad, y el respeto a la libertad de la persona. Sin embargo, si bien existen unanimidad en cuanto a la aceptación de los referidos principios bioéticos, el problema se presenta en la definición de los términos comprendidos en ellos. Es decir, mientras que respetar la vida humana no implica discusiones, sí, en cambio, hay divergencias en cuanto a la definición misma de vida humana. Por otra parte, el aborto no va a quitar ningún dolor físico o psicológico producido en una violación. Al contrario, le va a agregar las complicaciones físicas y psíquicas que ya el aborto tiene de por sí. Por otro lado, el fruto de este acto violento es un niño inocente que no carga para nada con la brutal decisión de su padre genético. Por otro lado, los legisladores más expertos señalan que legalizar el aborto sentimental es abrirles la puerta a serias complicaciones jurídicas. Prácticamente cualquier unión, incluso consensual, podría ser presentada como contraria a la voluntad de la mujer y, por tanto, una violación. Finalmente, el argumento más importante es que el aborto por violación no es ni siquiera aceptado por sus verdaderas víctimas, las mujeres violadas. El proceso del aborto tiene ventajas y desventajas, como lo son: ventajas: disminución de hijos no deseados, malformaciones en los bebés, madres solteras o dejadas, madres adolescentes, niños abandonados. Desventajas: abortos incompletos, infecciones, hemorragias. Existen métodos que son muy peligrosos, como consumir test abortivos, darse masajes violentos en el vientre, usar sustancias o pastillas anticonceptivas, introducir sondas, ganchos, alambres, agujas u otros objetos semejantes en la vagina, dejar caerse, golpearse o darse sentones, retención del tejido y lesiones en la salud de la mujer. En fin, el tipo de aborto que elijas depende de tu situación y preferencia personal. A algunas personas les atrae la idea de que en el caso del aborto médico tiene que realizarse en un consultorio. Puedes hacerte el aborto con medicamentos en casa o en otro lugar que te parezca cómodo. Puedes decidir quién te acompañará durante el aborto o si vas a hacerlo sin compañía, teniendo en cuenta que el aborto médico es similar al aborto espontáneo. Muchas personas sienten que es más natural y menos invasivo. A continuación, se mostrarán algunos datos de la INEGI que respaldan nuestro tema. Datos de la Secretaría de Salud. Principales causas de muerte en un embarazo.
Para no tener que pasar por una situación parecida a la de la joven del video, existen programas donde mujeres te apoyan tanto económicamente como emocionalmente mientras estás en un embarazo. Como equipo pensamos que el aborto sigue siendo un debate hasta el día de hoy. Pensamos que no existe una conclusión o una decisión exacta de si es algo a favor o en contra, ya que todos piensan diferente. Algunas personas piensan que abortar no es la mejor solución, ya que al final lo que se hace es acabar con una vida, incluso si las cosas salen mal, se acabaría con la vida de la madre también. Por lo contrario, también hay personas que están a favor de que el aborto sea legal. En nuestro equipo pasó la situación de que tenemos diferentes posturas ante esto. La postura de algunos compañeros es a favor con sus debidos argumentos y otros compañeros tienen su postura en contra.